A todos y a todas, bienvenidos. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor los labios. Nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Marcosana se ha ido, pero no nos ha dejado. En todas nosotras viven poemas, y especialmente el poema más bello que él escribió, su vida. Solo una persona con un corazón tan grande como el de Marcos pudo salir de la cárcel sin odio ni rencor, con la cabeza alta y la mirada al frente, con la mano siempre tendida. Solo personas como él son capaces de describir las torturas y los malos tratos de los que fue objeto sin dar un solo nombre de sus torturadores. Solo personas como él son capaces de no dar esos nombres para que sus hijos y nietos puedan hoy pasear por la calle sin tener que agachar la cabeza. Solo personas con ese corazón son capaces de dedicar su vida a los presos tras haber pasado 23 años en la cárcel. Como bien dijo Juan Diego Boto en la despedida que le hicimos en el Auditorio Marcelino Camacho, Marcosana fue la España que debería haber sido. En un mundo como el que nos ha tocado vivir, un mundo marcado por la violencia y la explotación del hombre por el hombre, personas como Marcos nos marcan el camino a seguir. Un camino que grita nuestro nombre cada día con más fuerza. Porque somos nosotras, todas y cada una de nosotras, quienes tenemos que recorrer ese camino. La sociedad civil es quien está llamada a tomar el timón en este océano de barbarie. Solo la sociedad civil podrá evitar nuestro naufragio. Y es ahí el papel fundamental que juegan las organizaciones que se levantan para aglutinar nuestro esfuerzo, las que iluminan nuestro camino, las que denuncian el sinsentido y las injusticias de quienes nos gobiernan. Hoy, cuando vemos las consecuencias de esa barbarie cómodamente sentados frente al televisor, cuando perdidos no sabemos qué hacer frente al genocidio que nuestros gobernantes cometen con las personas mal llamadas refugiadas, cuando vemos crecer el abismo de la desigualdad y la injusticia hasta límites nunca antes alcanzados, son esas organizaciones las que nos ayudan a organizarnos, a rebelarnos, a no ser más cómplices de su barbarie. La sociedad civil está formada por esas organizaciones y por personas como las que estamos hoy aquí. Personas como tú y como yo. Personas que hemos decidido dejar de mirar a otro lado. Que nos hemos levantado para gritar alto y claro: basta ya. El acto de hoy quiere premiar a algunas de estas personas y de estas organizaciones. Por eso es un acto de fiesta y de alegría. Un acto marcado por la esperanza, pero también es un acto de reivindicación y de lucha. Decía otro de los imprescindibles que nos ha dejado este año, Leonard Cohen: puedo ver el futuro, y es un crimen. Gracias por haber venido hoy aquí para dar un paso más en ese camino que nos llevará a conseguir que ese futuro, nuestro futuro, no sea un crimen. Hoy llevo esta placa. Dice: yo soy Cañada. Hace apenas 3 meses la llevaba con orgullo. Estábamos celebrando el primer festival de cine de Cañada Real. Teníais que haber visto a esos chavalines ver cine por primera vez en su vida en una pantalla grande. Era una maravilla. Hoy la tengo que llevar por rabia, por vergüenza y por asco. Hace 3 semanas el Ayuntamiento de Rivas ha autorizado derribos de casas de 9 familias. Desde entonces esas personas están viviendo en furgonetas, en coches. Son 40 personas, 24 de ellas niños y niñas. Y ese ayuntamiento, incumpliendo la legislación europea que exige una solución habitacional antes de cualquier derribo, las ha dejado en la calle. A continuación va a tomar la palabra Hernán Ormazábal.
presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Lleva solo 2 semanas en el cargo, así que va a perder su virginidad como orador en estas lides con todas nosotras. Por favor, démosle una calurosa bienvenida. Buenas noches, compañeras y compañeros, socios y socias de la APDHE. Buenas noches, amigas y amigos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de entrega de los Premios de Derechos Humanos del año 2016. Y mi enhorabuena a todos los premiados. A Ramiro García de Dios, que desarrolla una valiente labor de garantía y defensa de los derechos de las personas extranjeras privadas de libertad en el CIDE de Madrid, a la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, que permanecen en la lucha ante los intentos de resucitar las tesis de los 2 demonios, y a Alberto Rojas y Sonia Meneses, que a través de sus fotografías y artículos denuncian graves vulneraciones de derechos humanos. Vuestra trayectoria vital de compromiso con los derechos humanos es una lucha por la democracia, una lucha por un mundo mejor, la que con tanto acierto Lechner describía como la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Ya forma parte de la tradición de lo que, con motivo de la entrega anual de los premios de derechos humanos, el presidente aprovecha la oportunidad para hacer un breve balance de cuál ha sido la contribución de nuestra asociación en esa conflictiva e interminable construcción del orden deseado. Pero antes, una explicación de por qué soy yo el que está aquí y no, como en los últimos 3 años, nuestro querido compañero Jacinto Lara Bonilla. Después de la última elección, en una reunión de la Junta Directiva de la asociación se produjo una redistribución de los cargos. En esa reunión, los compañeros y compañeras me distinguieron al nombrarme presidente de la APDHE. Quiero ahora agradecerle públicamente por su confianza a esta distinción, pero también agradecerle, y creo que ahora hablo a nombre de todos, a Jacinto Lara, que con tanto acierto había presidido nuestra asociación durante los últimos 3 años. Años ciertamente difíciles, años en que las organizaciones de la sociedad civil se han tenido que emplear a fondo por la defensa y promoción de los derechos humanos. Continuar en esta lucha resulta fundamental. Y resulta fundamental porque hay signos, tanto fuera como dentro de España, que nos invitan al optimismo. Fuera de España, la reciente elección de Estados Unidos de Donald Trump, la piedra angular de su campaña ha sido la persecución de los inmigrantes a los que hacía depositarios de todos los males. También en Estados Unidos, el fracaso de Barack Obama, reconocido por él mismo por lo demás, que quién sabe por qué intereses no pudo cerrar Guantánamo. En Europa, el resurgir de los movimientos neofascistas que estaban latentes en Francia, Italia, Holanda, Hungría, Austria, Polonia, que al igual que Trump en Estados Unidos, focalizan todos los males en el inmigrante extranjero. Me temo que de algún modo la xenofobia de estos movimientos totalitarios ha calado en las políticas de los gobiernos democráticos. Y ahí está el resultado. El acuerdo de marzo de este año de la Unión Europea con Turquía, un país cuya calidad democrática ha sido históricamente cuestionable, ahora lo es claramente con Erdogan, que ha visto en el intento de golpe de Estado un cheque en blanco para violar derechos humanos. Este acuerdo, claramente violatorio del derecho de asilo, permite devolver a Turquía a los migrantes que no sean sirios, como los iraquíes y afganos que hayan podido llegar a Grecia por la llamada ruta del mar Egeo. Pero esta no ha sido la única concesión que desde la Unión Europea se ha hecho a los partidos xenófobos. No debemos perder de vista que la creación de los CIE, de los centros de internamientos de extranjeros, son el resultado de desarrollo de una política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen. Los CIE, un nombre que hasta puede parecer amable, son en realidad prisiones. En estas prisiones se encierra sin ninguna garantía a los migrantes indocumentados por la simple infracción administrativa
de no tener documentos que autoricen su estancia en territorio de la Unión. En España se ha denunciado la precariedad de las instalaciones y los abusos. Si la situación de los derechos humanos es lamentable en nuestra proximidad, el panorama en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica es también desalentador. Las violaciones son constantes y sus víctimas provienen de los sectores más débiles de la sociedad. En Honduras nos conmovió en el mes de marzo el asesinato de Berta Cáceres, dirigente sindical y del movimiento indígena. Y si eso nos conmovió entonces, hoy nos indigna la pasividad del gobierno hondureño, que según nos han informado los defensores de derechos humanos que están en el país, no manifiestan ningún interés en encontrar a los culpables, sino por el contrario, en su impunidad. En África, en Ruanda, la situación de Victoire Ingabire continúa igual desde hace 5 años. Sometida desde el año 2011 a una petición arbitraria justificada con falsas acusaciones de crímenes contra el Estado, por el solo hecho de haber hecho oposición al gobierno reclamando elecciones y garantías democráticas. Fue condenada en el año 2012 a 8 años de prisión y el Tribunal Supremo de Ruanda aumentó la pena de 15 a 15 años en el año 2013. En Argentina, país en el que después de la dictadura, superando toda clase de dificultades, se logró enjuiciar a los autores de delitos de lesa humanidad, comprobamos con preocupación que vuelven a plantearse las tesis de las dos orillas o de los dos demonios para legitimar esos crímenes. Y no solo eso, hay hasta quienes han llegado al extremo de negar la existencia de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y ya centrándonos exclusivamente en el contexto español, hay situaciones no solo de riesgo, sino de efectiva vulneración de los derechos humanos que son consecuencia única y exclusivamente de políticas gubernamentales. Estas políticas son una constatación de que continuamos en una senda de retroceso de los derechos que ya se inició hace años. Cada día oímos y leemos sobre maniobras del gobierno que felizmente han tenido un éxito relativo. Maniobras, por ejemplo, destinadas a intervenir en los nombramientos de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Constitucional, con grave riesgo para un derecho fundamental para la salud democrática de cualquier país. La expectativa de todas las personas de tener una justicia que aplique el derecho de forma equitativa y no en beneficio de los intereses del gobierno de turno. En el año 2014, nuestro compañero Jacinto Lara, en una oportunidad como esta, hacía una serie de denuncias. Denunciaba la ley orgánica de una supuesta mejora de la calidad educativa, que había expulsado la enseñanza de los derechos humanos de la educación pública. La respuesta de nuestra asociación, esto está dentro de nuestra mano, ha sido la de ofrecer enseñanza en estas materias. También está en nuestra mano, y así lo hemos hecho, que se inicien acciones penales contra los agentes estatales de la dictadura franquista, que detuvieron arbitrariamente, torturaron y asesinaron, amparados por una legislación que por su sola existencia ya era contraria a los derechos humanos. Para darle impulso a estas querellas, hemos hablado con organizaciones de afectados por estos crímenes que han instado a los ayuntamientos de las localidades donde se cometieron para que les den su apoyo en la presentación de estas acciones. Hubo una respuesta favorable del Ayuntamiento de Vitoria y ya se ha presentado una querella en esa localidad. Respuestas favorables también, entre otras, ha habido en los ayuntamientos de Pamplona, y hay una solicitud presentada en Barcelona que está a la espera de ser aprobada por el Pleno Municipal. En los ayuntamientos donde no se espera una respuesta favorable, esta tarea están dispuestas a asumirla las clínicas jurídicas de algunas universidades. En cambio, no está en nuestra mano revertir la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio del 2015, ni derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que pone en riesgo la libertad de expresión
y de reunión, entre otros derechos. Son reformas que permiten cubrir con un manto de legalidad formal intervenciones abusivas del Estado sobre las personas. Pareciera que estas leyes, por su contenido, por los intereses que protegen, se hubieran creado en el Consejo de Administración de un banco o de alguna empresa del IBEX 35 en lugar del Parlamento. Eso tampoco debe sorprendernos. En un mundo globalizado, donde el poder político, que de alguna manera todavía podemos controlar, va perdiendo frente a un poder financiero incontrolable. Por último, agradezco expresamente a todos los socios, voluntarios, colaboradores y personal de la PDHE por el trabajo realizado. Debemos seguir adelante y es vuestro apoyo, compañeros y compañeras, socios y socias, amigos y amigas de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el que nos anima a seguir en esta lucha por un mundo mejor, a permanecer en la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Gracias. Bien, y tras esta brillante pérdida de la virginidad como orador en estas lides, gracias Hernán, va a tomar la palabra Luis Cueto Álvarez de Sotomayor. Es coordinador general de la Alcaldía de Madrid y es una persona muy estrechamente vinculada a la APDHE desde hace muchos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir. Creo que el que la Asociación de Derechos Humanos de España haya pedido que el Ayuntamiento os ceda este local para la entrega del actos nos dignifica, nos da mucho valor, más que cuando me decía Paloma, gracias por dejarnos el sitio, es al revés, que actos como este se hagan aquí es lo que da valor a que el Ayuntamiento tenga la capacidad de colaborar con asociaciones que hacen este trabajo tan importante en nuestra ciudad, bueno, en España, pero desde luego desde nuestra ciudad. Dos o tres palabras solo, porque quiero que casi todo el tiempo de bienvenida institucional cedérselo a Javier Barbero, que es una persona que de verdad sí os puede decir algo interesante en el ámbito vuestro. Todo lo que hacemos en el Ayuntamiento es conflictivo, como no puede ser de otra manera. Cuando se toman opciones, hay otra gente que querría que fuéramos un poco más y hay gente que quisiera que nunca hubiéramos ido. Y de los cargos o de las personas que tienen una responsabilidad más comprometida en eso es Javier. Él no lo va a decir, pero yo sí sé que su trabajo con la policía, con los cuerpos que tiene que gestionar, con las tareas que tiene que hacer, es un alambre fino que lo tiene que gestionar con la máxima, a la vez delicadeza y a la vez firmeza, porque si no, en este tipo de puestos tienes que ejercer, no puedes solo estar. Yo solo deciros dos o tres cosas. Sigue ondeando en la fachada de Cibeles "Refugees Welcome". Hay quien dice que deberíamos quitar esa pancarta. Yo fui de los que pensó en su día, está degradando nuestra capacidad de llamar la atención el que siga ahí y demuestre nuestra inanidad y nuestra falta de capacidad. Pero me convencieron quienes decían que no, que debíamos mantenerla, porque ese aldabonazo de seguimos reclamando que el gobierno español cumpla como mínimo con los 18.500 refugiados que se comprometió a traer de Grecia e Italia, esa denuncia sí debe seguir estando en la fachada de Cibeles. Y cuando varios alcaldes, y entre ellos Manuela y Ada Colau y varios alcaldes del cambio estuvieron en el Vaticano la semana pasada, convocados por un Vaticano que es muy distinto de otros Vaticanos, pues hicieron también una fuerte reivindicación de déjennos hacer si ustedes no quieren hacer. Y eso sigue estando ahí, nos duele enormemente porque hay recursos, hay dinero, hay ganas, hay un enorme voluntariado esperando que seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer y no lo podemos hacer todavía, y eso es algo que nos duele cada día que vayamos y que vemos en la fachada ese cartel. Lo segundo, nosotros como Ayuntamiento no tenemos tantas capacidades de influir, pero alguna cosa
con menos celeridad de la que querríamos va a ir cayendo. Creemos que por fin en enero empezaremos a ejercer de verdad nuestra responsabilidad en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, los cambios de calles, las retiradas ya sí por la vía correcta de símbolos franquistas que todavía están en nuestras calles. Eso es un compromiso en el que con el comisionado y con esa pluralidad que se buscó, y ojalá acertemos en un plazo muy muy breve en que Madrid deje de ser el agujero negro en la aplicación de esa ley. Segundo, os animo a que estéis atentos. En abril del año que viene la alcaldía tiene el máximo esfuerzo presupuestario, de dinero, de esfuerzo, de tiempo y de empeño en reunir en Madrid en abril un foro sobre las violencias urbanas, en el que la alcaldesa está echando el resto para que vengan aquí cuantos más alcaldes del mundo mejor a contar las buenas prácticas, porque además, y eso quizá os toca más a otros organismos, de denunciar las carencias, creemos que es muy interesante reivindicar las buenas prácticas. Por eso de sí se puede, y aunque el mundo está lleno de horrores, también tiene algunos destellos de oportunidad. Y en ese sentido yo, coincidiendo con lo que decía el presidente de la asociación de todos los horrores que nos rodean, yo quería echar una pica en Flandes, porque por una vez podemos estar orgullosos del buen fin del conflicto en Colombia. Qué bien que un conflicto envenenado, ríete tú de los conflictos que tenemos aquí, con cientos de miles de muertos, tierras robadas, reivindicación de presencia política. Cuando la ley no vale, han cambiado la ley, y eso es muy importante. Pero lo más importante es eso, ¿no? No quiero ocupar más tiempo. Le quiero pedir a Javier, y le agradecemos muchísimo haberle pillado a traición el que haya estado aquí, porque él, y no lo dirá él, pero yo os lo digo, la noche de la huelga del CIE durmió allí delante, se peleó con la Policía Nacional, ha estado muy muy beligerante, de Ramiro lo sabe, en la defensa de que un ayuntamiento como nosotros no podía quedar al margen de reivindicar. Peleamos con la delegada del gobierno que la alcaldesa pudiera entrar en el CIE a ver qué pasaba, y una pieza fundamental de eso es Javier. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y estoy muy contento de estar aquí. Al final los atropellos de la vida parecía que no iba a poder ser, pero mira, solo para transmitiros algunas reflexiones muy rápidas. Yo formo parte de una delegación, de una concejalía que tiene que ver con el tema de la salud, por ejemplo. Y nosotros sabemos que hay muchos madrileños, muchos vecinos y vecinas de Madrid que no tienen asistencia sanitaria. Por un Real Decreto Ley 16/2012 que todos ustedes conocen. Y entonces nos preguntaban, ¿y el ayuntamiento por qué tenéis que meteros en un tema de asistencia sanitaria si no es vuestra competencia? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos competencias en derechos humanos y entendemos que la asistencia sanitaria es un derecho de nuestras vecinas y vecinos, y lo que vamos a hacer, y lo que hicimos, fue poner en marcha una campaña que es Madrid sí cuida, en la que hemos facilitado la información y el acceso a ese derecho que debía tener un reconocimiento real, universal. Es simplemente un ejemplo de que no vamos a dejar ese trabajo, porque es una responsabilidad ética en torno a los derechos humanos, independientemente de cuestiones administrativas o de cuestiones de competencias. No está siendo fácil. No está siendo fácil desde una institución pública. El ejemplo que nos ponía del tema del CIE nos lleva a la desesperación de tener que ver cómo hace poquito, como ustedes bien saben, se escaparon unas cuantas personas de ese centro que es una prisión realmente, como decía Luis antes, y hubo 4 de ellos que los detuvieron. Y los detuvieron cuando estaban robando una tienda de alimentos, con lo cual ya hemos conseguido que personas que estaban por razones administrativas privadas de libertad, ya poderles imputar un delito y meterlos ya en la bolsa de los presuntos delincuentes. Es el absurdo, es la expresión del propio absurdo de cómo somos capaces
de hacer leyes y de poner determinadas instituciones al servicio precisamente de lo contrario de esos derechos humanos que todos entendemos que han de ser universales y para todos. No me quiero enrollar, que esto es fácil cuando uno habla de cosas que nos importan a todos los que estamos aquí. Solo deciros que estamos contentos de que estéis aquí hoy en un lugar, como decía Luis, del Ayuntamiento, que vamos a intentar seguir en ese diálogo permanente entre la sociedad civil y las propias instituciones, y que os seguimos pidiendo que nos recordéis a las instituciones que no podemos bajar la guardia, que tendremos que buscar consensos en determinadas cosas, pero que los mínimos son exigibles, y los derechos humanos de lo que nos están hablando son de unos mínimos que no podemos permitir que ni por acción ni por omisión de alguna manera se sigan vulnerando. Muchas gracias a todos. Vienes de lejos, de más allá de cualquier mundo. Eres ese Ulises de lejanas tierras que navega en el tormentoso mar de la muerte y la injusticia. Tienes la edad de los muertos, de todos los que te precedieron, de los que desaparecieron en el mar, de los que murieron en el desierto, de los que asesinó nuestro bienestar. Y no te rindes, resistes, te levantas cada vez que te tiran o te machacan, porque sabes que vivir es resistir. En tu mirada hay dignidad, la dignidad del que se sabe solo, del que siente, intuye y es, del que nunca dice no puedo más y aquí me quedo. Hace ya tiempo que la alegría no pasa junto a ti. Te olvidó. Eres un olvidado, un simple nadie. No existes. Eres dignidad, pero la dignidad no aparece en las estadísticas. Nacido de lo más hondo de la tierra, peregrinos de mundos que no existen, sigues caminando, mirada al frente, mano tendida. Eres camino, dignidad y encuentro. En tus ojos no hay rabia, odio o ira, porque tu corazón es limpio y sincero. En tus ojos habita el frío de la noche, la desolada luz de tus días, el profundo silencio de la justicia degollada. La vida te ha hecho espejo, un espejo de almas capaces de reencontrarse a sí mismas al calor de tu mirada. No tienes la culpa de que no te miren, de que no te vean. No llevas nada porque nada te queda, nada te han dejado, nada te han permitido. Vencedor de 1000 batallas, hacedor de 1000 sueños, caminas firme hacia el futuro que te hemos robado, hacia ese futuro que te negamos día tras día y eternidad tras eternidad. Dejaste a los tuyos atrás para partir en pos de un mundo donde no morir. No tienes equipaje, solo un ramo de sueños. Atrás quedan penurias y desiertos, atrás el hambre y la miseria. Frente a ti ese nuevo mundo que te niega la entrada. Ese mundo que levanta vallas porque no te quiere, que te ve como un peligro, como una amenaza. Tu delito, haber nacido en el sur. Tu falta, ser negro. Tu peor crimen, ser pobre. En tus ojos hay tristeza, la infinita tristeza del mundo. Pero también hay esperanza, porque sabes que no hay valla que el hambre no pueda saltar, océano que la sed de justicia no pueda cruzar, prisión capaz de encerrar a quien se sabe libre. Puede que, como tantos otros, tú caigas y no llegues a entrar en este nuevo mundo, pero sabes que otros como tú vendrán, que tus hijos derribarán los muros de estas prisiones y que tus nietos construirán ese mundo donde cabemos todos. Has dejado atrás lo que más querías. Frente a ti un mundo diferente al que creías te cierra la puerta. Personas que hablan una lengua que no entiendes te golpean, te detienen y te condenan. Las leyes de aquí niegan lo que es justo. Te niegan, te asesinan. Tus ojos claman justicia, gritan libertad. Pero nadie te ve, nadie quiere oírte. No tienes la culpa de haber llegado a un mundo sordo y ciego, a un mundo que niega el derecho a vivir, a ese mundo nuestro que sin siquiera saberlo se destruye a sí mismo al negarte a ti, a lo que eres, a lo que representas, a la esperanza que traes a hombros,
a ese soplo de aire nuevo que este mundo necesita para no morir ahogado. Dicen que vienes a robarnos el trabajo, pero quienes lo dicen son quienes nos lo han robado. Dicen que no hay dinero para todos, pero quienes lo dicen son los que nos lo han robado todo. Por favor, no dejes de venir, de cruzar desiertos y saltar vallas, de ser quien eres. Necesitamos tu esperanza, tu fuerza y tu determinación. Nos va la vida en ello, aunque nosotros, orgullosos de nuestra propia ignorancia, ni siquiera lo sepamos. A continuación voy a leeros un poema que como todo poema, no es más que un espejo que nos invita a mirarnos en él. Es un poema de Ángel Guinda, Los inmigrantes. Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las manos, el cielo sobre un desierto en su mirada, con un país y una familia escondidos dentro de la cabeza. Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos corazones, muchas manos, muchas piernas. Entran en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los bares, con fotografías enmarcadas bajo un brazo, con féretros bajo el otro brazo. Nadie ve esas mortajas, esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazones, esas familias, esos países, esas fotografías, esos féretros, cielos ni desiertos. No nos miran a los ojos. Saben que somos ciegos. El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos de este año no es ciego. Muy al contrario, su mirada es una mirada clara y limpia. Una mirada de esperanza para todas las personas migrantes que pensaban al llegar aquí que esto era otra cosa. Él, con lo que dice y sobre todo con lo que hace, les demuestra cada día que no todo está perdido, que esta España, esta Europa respetuosa con los derechos humanos con la que soñaban, todavía existe. Hay que ser valiente para denunciar públicamente que en los centros de internamiento de extranjeros no se respetan los derechos humanos. Y hay que ser muy valiente para denunciarlo siendo precisamente juez de control de uno de esos CIEs. Gracias en mi nombre y en el de todas las personas que estamos aquí, Ramiro. Y sobre todo gracias de corazón, de parte de todas las personas cuyo destino ha estado en tus manos, a la que les has enseñado que todavía hay esperanza y que no se equivocaron cuando decidieron venir aquí. Va a entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos de este año Pilar Bueno, miembro de la Junta de la APDH. Recibamos, por favor, con nuestro aplauso más grande a su ganador, Ramiro García de Dios Ferreiro. Buenas noches a todas y todos ustedes. Bueno, con carácter previo tengo que comenzar con agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación por los Derechos Humanos de España y desde luego al Ayuntamiento de Madrid porque podamos estar en espacios públicos que antes pues quedaban, diríamos, cerrados a actos de este tipo. Asimismo, quiero agradecer a las entidades sociales, a las ONGs, que me propusieron, presentaron y promovieron la candidatura de mi persona para el Premio de Derechos Humanos y que hoy me habéis entregado. Pero sobre todo quiero agradecer también a unas entidades concretas que me han enseñado a trabajar en relación con el ejercicio de mi función como juez de control. No puedo dejar de nombrarlas.
a Pueblos Unidos, al Servicio Jesuita Migrantes, a SOS Racismo, a Caribú, Amigos del Pueblo Africano, a la Red Solidaria de Acogida y a Inmigrapenal, Grupo de Inmigración y Sistema Penal. ONGs que con intensas y extensas tareas de defensa y asistencia plural a los migrantes en general y sobre todo a las personas recluidas en los CIES me han proporcionado no solo un caudal de información y de conocimiento, sino un material y una prueba de dedicación imprescindible para tratar de yo, con mi dedicación, desempeñar al máximo posible dentro de la interpretación de la legalidad el ejercicio garantista de la jurisdicción. No puedo olvidarme también del afectuoso comunicado de felicitación del secretariado de la asociación a la que pertenezco, de Jueces para la Democracia, en la que reconoce mi trayectoria. Agradecer también a la directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal y a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, y a su presidente Javier Ledesma el reconocimiento del ejercicio en mis funciones. Agradecimientos que quiero hacer extensivos a las personas que en el juzgado me han ayudado a poder desempeñar con eficacia y sobre todo con celeridad mis funciones. Me refiero a Rosa María Fernández, a María José Cardós, a Ana María Elvira Muñoz y a Margarita Alonso. Sin su colaboración en mis tareas, tanto como juez de control como juez de instrucción, me hubiera sido francamente difícil compaginar dichas tareas. Agradecer especialísimamente a mi compañera magistrada María José García Galán y a mi compañero magistrado Antonio Viejo Llorente el desempeño compartido y consensuado durante varios años de las funciones de jueces de control del CIE. Juntos iniciamos nuestras funciones y juntos decidimos las principales líneas básicas de actuación, dictando resoluciones de carácter general firmadas por los tres que han servido después, gracias precisamente a ser firmadas por los tres, de modelo para el ejercicio de la jurisdicción como jueces de control por otros jueces y juezas. Expresar mi recuerdo a los jueces y juezas de control de CIES que en distintos territorios peninsulares e insulares se han mantenido firmes en el ejercicio garantista de la jurisdicción y que desde la independencia y la imparcialidad han sabido y saben resistir a los ataques y a los obstáculos provenientes de las esferas colindantes al Poder Ejecutivo. Hoy, 15 de diciembre, hace 7 años que comencé a ejercer mis tareas de juez de control. Tareas no solo en garantías de derechos fundamentales, en garantía de derechos humanos, sino en todos los derechos que el ordenamiento jurídico puede conceder a una persona, exceptuando obviamente la libertad ambulatoria. Función que lamentablemente no fue precisamente bien acogida por el subsistema policial, reacio en grado sumo a la existencia de controles judiciales sobre sus prácticas. Y ello no solo por una tendencial pretensión de operar como poderes autónomos, sin límites, sino porque creados los CIES en el año 1985, se han mantenido durante 24 años, hasta diciembre del 2009, fuera del alcance efectivo del control judicial, sin ningún tipo de norma, ni siquiera de rasgo reglamentario, hasta el año 2014, que impidiera las prácticas no precisamente respetuosas con los derechos humanos de las personas internadas. Por ello, nadie se debería extrañar que a los CIES se les haya definido como mini-estados policiales, como prisiones encubiertas, como espacios de no derechos.
Es de agradecer también los apoyos de multitud de entidades sociales que no he nombrado porque serían una lista muy numerosa, que precisamente han luchado para que los derechos no se detuviesen a las puertas de los CIES. Yo, fruto en mi experiencia, llevo ya definiendo a los CIES como centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial. Como explica mi compañero el magistrado Luis Carlos Nieto, en un reciente artículo, son lugares donde los derechos se debilitan, se difuminan y las lógicas perversas de las necesidades o necesidad de Estado se hacen primar sobre la lógica de la justicia. Son los CIES, dice Luis Carlos Nieto, una de las grandes contradicciones de las sociedades democráticas que se consideran ejemplares en la defensa de las libertades. Y lo son porque el recurso al internamiento de las personas migrantes sin papeles, bien de origen o bien por irregularidad sobrevenida, se convierte en una medida habitual. Hoy, reclamar el cierre de los CIES significa tomarse en serio los derechos humanos universales y la coherencia lógica con los valores del universalismo. Siguiendo a Luis Carlos Nieto y a la profesora Margarita Martínez Escamilla, creo que no es solo hora o tiempo de cuestionar las condiciones de los CIES, sino de condicionar su existencia. ¿Por qué? Porque su cierre es viable. Es viable aun cuando sean instrumentos de políticas migratorias, de lucha contra la inmigración irregular. Simplemente, como sabéis, se pueden crear y suprimir mediante simple orden del Ministerio del Interior, tal como establece el artículo 5 del reglamento. No hay que reformar la Constitución. El cierre, por lo tanto, es viable, porque además la normativa comunitaria no impone, no obliga la existencia de los CIES. Incluso la propia directiva, conocida como Directiva de la Vergüenza, concede prioridad a los retornos voluntarios frente a las expulsiones forzosas. En todo caso, quiero hacer unas observaciones críticas sobre el vigente marco legislativo en materia de extranjería. Mis conclusiones críticas son las siguientes. Primero, la coherente pretensión de universalidad de los derechos humanos resulta negada en la legislación vigente. Dos, una parte relevante de los derechos humanos universales se degradan a la condición de derechos de ciudadanía. Tres, se envilece el modelo garantista de democracia social y políticamente avanzado, deslegitimizando el sistema político. Cuarto, se disminuye el poder de la jurisdicción como poder de control y garantía, favoreciendo el decisionismo judicial autoritario. 5. Se eliminan las bases para auténticas políticas inclusivas, sometiéndose a los requerimientos del sistema capitalista de mercado. 6. Se articula un esquema de nacionalismo económico sobre la base de la preferencia nacional. 7. Se incide en un marcado carácter policial, reforzando la ordenación de los flujos migratorios desde ópticas securitarias propias de sistemas autoritarios que consagran prácticas discrecionales y actos arbitrarios de los agentes gubernativos. 8. Resulta devastadora para la concepción de los derechos y garantías como ley del más débil. 9. Consolida la fortaleza europea, configurando un marco de exclusión por el mero hecho de no tener papeles. Y 10. Eleva el estatus de ciudadanía a privilegio y crea nuevas categorías de personas con acusadas discriminaciones entre ellas y los nacionales. Para concluir, permitidme la lectura de un texto de José Saramago
denominado Carta Abierta a la Solidaridad, que fue escrito en apoyo a una de las campañas en favor de las regularizaciones de las personas migrantes sin papeles en el año 1998, dentro del marco de campañas de Ningún ser humano es ilegal, papeles para todos. Dice el texto así: la identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie verdaderamente puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos, porque la identidad social es un derecho primario, aunque es también el más importante, porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción en la sociedad. La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la persona que tiene delante no existe. Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal. Y si, aún así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo, esos son los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y en riqueza. Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quien todo les ha sido negado, negarles un papel que les identifique será la última de las humillaciones. Ya hay demasiada humillación en el mundo. Contra ella y a favor de la dignidad, papeles para todos. Que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana. Gracias por su atención. Mis pasos, muy cansados, continúan buscando la huella de los tuyos. Mis ojos, casi ciegos de tanto mirar la ausencia. Mis oídos, ya muy sordos, solo escuchan el eco del silencio. Mis manos, tan absurdas, acarician la invisible presencia entre las sombras. Pero te siento, amor, aunque persiga caminos que no existen. Pues a veces, algunas veces, me llega la luz de tu mirada y puedo escuchar el sonido de tu voz acariciarme. Mis pasos continuarán buscando siempre la huella de los tuyos. Te llamo. Te llamo intensamente y no respondes, aunque siento tu presencia en torno mío. Silenciosos y desgarradores sollozos acunan mis noches. Y en la penumbra de la habitación de siempre, te pregunto, ¿dónde duermes, amor, que no respondes? Maravillosas horas perdidas en el tiempo, en las que tú y yo volvimos a renacer de nuevo.
maravillosas horas en las que absortos contemplábamos la espuma de las olas escuchando la musical cadencia de la eternidad. Maravillosas horas, si hablar pudierais. Quisiera saber qué fue de aquellos pasos y el eco de las risas. ¿Dónde se va la voz de los ausentes? Tu huella. Llevo tu huella en el alma, no puedo disimularlo. Perdida voy por la vida, sombra entre las sombras. Solo recobro la luz cuando me habita tu ausencia. El Premio Internacional de Derechos Humanos de este año quiere reconocer el valor y el compromiso con la vida de unas mujeres habitadas por la ausencia, que con su luz nos han iluminado a todos y a todas. Juntas decidieron dar un paso al frente para enfrentarse a una de las más feroces dictaduras. Eran poco más de una docena. Frente a los tanques, los fusiles y los cañones, sus armas fueron el amor, el coraje y la razón. La lucha era desigual, terriblemente desigual. Pero vencieron. Vencieron enseñándole al mundo que no hay fuerza que pueda vencer al amor de madre, al amor de abuela. La dictadura hizo desaparecer a sus seres queridos, le robó a sus hijos y a sus nietos, pero ellas nunca perdieron la esperanza. Son más de 100 los nietos que han encontrado desde entonces. Somos millones los que con orgullo las hemos adoptado como madres y como abuelas desde entonces. Porque ellas son las madres y las abuelas de todas las personas que creemos en un mundo mejor, en un mundo sin violencia ni odio, en un mundo donde lo femenino no sea un estigma, sino un valor preciado, en un mundo nuevo donde palabras como dignidad y justicia alcancen todo su significado. Son mujeres argentinas que nos han enseñado, como decía Abraham Verghese, que no somos de donde nacemos, sino de donde nos necesitan. El Premio Internacional de Derechos Humanos de este año es para la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Por eso estos poemas que he escogido para presentarlo eran de mi madre. Entrega el premio Vidal Martín, miembro de la Junta de la APDH. Lo reciben en nombre de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Marta Bello y Lila Parrondo, fundadoras y coordinadoras en España de la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad. Por favor, recibámoslas con un aplauso que se oiga hasta en Argentina. Buenas noches. Un agradecimiento enorme a la Asociación Pro Derechos Humanos de España en nombre de las abuelas, de los 121 nietos recuperados y de los muchos bisnietos que gracias a esta labor incansable de las abuelas también han recuperado su identidad. Una labor que acaba de cumplir solo 39 años de camino, en el que estas madres dolidas por la pérdida de sus hijos, de estos que ahora parece un baile de cifras, ¿no? Si fueron o no fueron, cuántos eran o cuántos dejaron de ser, fueron capaces de pensar que no solo tenían que buscar a sus hijos y a sus hijas, sino también a sus nietos. Algunos robados junto a sus padres en los operativos policiales de la dictadura argentina, y otros muchos nacidos en las maternidades clandestinas, ¿no? En donde sus madres permanecían con vida hasta el nacimiento de sus hijos. En ese momento también corrían la misma suerte que sus compañeros. Y 39 años de lucha que han sido, sobre todo, el reconocer el ser, ¿no? Quién es cada uno y recuperar la identidad. Por eso, bueno,
nuestro acompañamiento a las abuelas desde aquí tiene este sentido, ¿no? Tratar de seguir devolviendo a los más de 300 nietos que todavía no han podido saber quiénes son, darles esta posibilidad de recuperarse y encontrarse como personas y de poder, bueno, pues enfrentar la vida desde la verdad y con justicia, porque esto es lo que debería haber acontecido en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y cedo la palabra a Marta. Hola, buenas noches. Bueno, es un honor recibir el premio a las abuelas, a las que tanto queremos y a las que venimos apoyando y colaborando fuera de nuestro país. En el año 2004, cuando llevábamos un año del gobierno del cambio, las abuelas, que ingenio no les falta, pero siempre necesitan apoyo, encontraron el apoyo del gobierno del cambio y decidieron que era la hora de que la lucha y la búsqueda saliera de los límites de nuestro país. Se sabía que había niños que habían estado en manos de sus captores en otros países durante mucho tiempo. Incluso se encontraron niños abandonados en Chile, en un parque, por ejemplo, o la nieta de la secretaria de hoy, Buscarita Roa, de Abuelas, estuvo en Inglaterra con sus captores, porque el apropiador era una persona importante y tenía viajes de diplomacia, y eso se sorprendieron porque la niña hablaba inglés y no sabían por qué era. Luego se enteraron que había vivido con sus captores. Todo esto hizo que se sumara a la idea de crear un punto más en la red, ¿no? Además de las abuelas, existe la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y en cada provincia en Argentina hay un punto de la red. Pero a partir del 2004, pues la idea germinó, creció, y llevamos 12 años de Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad. Por este motivo estamos representando hoy a las abuelas, porque somos una extensión. Nunca tendremos su carisma, su capacidad, su lucha infatigable, pero todo lo que podamos hacer desde nuestro pequeño sitio, más en estos momentos tan difíciles. Aunque he leído una nota importante en estos días que creo que tiene que ver con lo que estamos comentando aquí conjuntamente, de las democracias que se apoyan o de las luchas, ¿no? No creo que sea casual que Colombia ha extraditado al doctor que llevaba los vuelos de la muerte. A pesar de que en Argentina ahora mismo la labor de las abuelas, de las madres, pues no cuenta con el apoyo de hace un tiempo, esta noticia espero que tenga la importancia en cuanto a juzgamiento y eso. Entonces, creemos que, aunque ahora hay un gobierno que pone un poco el palo entre las ruedas y las abuelas se ven por primera vez necesitadas de apoyo, pues este premio, este reconocimiento internacional es estupendo, porque da energías para seguir. Exactamente. Da energías para seguir. Da energías. Quería leeros ahora uno de los poemas de Lorca, quizá menos conocidos, pero sí más necesarios. Es Su casida del llanto. Y me gustaría dedicárselo a todas esas personas a las que criminalmente llaman refugiadas, cuando lo que son es perseguidas. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto.
pero detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten, hay muy pocos perros que ladren. 1000 violines caben en la palma de la mano. Pero el llanto es un ángel inmenso, el llanto es un perro inmenso, el llanto es un violín inmenso. Las lágrimas amordazan al viento y hoy no se oye otra cosa que el llanto. Esta es la hora de la sociedad civil. El momento del silencio ya ha pasado. Y somos nosotras, todas y cada una de nosotras, quienes podemos y debemos alzar nuestra voz para combatir la injusticia y para devolver al ser humano el lugar que nunca debió perder. Y lo podemos hacer aquí y ahora. Nosotros, por ejemplo, los actores, con nuestro trabajo y con la ventaja de tener un más fácil acceso a los medios de comunicación. Pero también los fontaneros, arreglando solidariamente las cañerías de las casas ocupadas, o los jueces, impartiendo verdadera justicia, y sobre todo los periodistas, teniendo la valentía de contarnos la verdad. Somos todos y todas los que podemos echar una mano a quien la pueda necesitar. El camino es duro y largo, sí, pero ya somos muchos y muchas los que nos hemos puesto a caminar. Sabemos que tropezaremos 1 y 1000 veces, pero también sabemos que nos volveremos a levantar y que ya nada ni nadie podrá detener estos pasos. Por eso quiero dedicar este poema final a todas las personas que luchamos y soñamos por hacer de este mundo algo mejor, y especialmente dedicárselo a los ganadores del Premio de Periodismo de Derechos Humanos de este año, por haber tenido el coraje y la valentía de mostrarnos a todos la verdad. El poema es de José Emilio Pacheco, Titanic. Nuestro barco ha encallado tantas veces que no tenemos miedo de ir hasta el fondo. Nos deja indiferentes la palabra catástrofe. Reímos de quien presagia males mayores. Navegantes fantasmas, continuamos hacia el puerto espectral que retrocede. El punto de partida ya se esfumó. Sabemos hace mucho que no hay retorno posible. Y si anclamos en medio de la nada, seremos devorados por los sargazos. El único destino es seguir navegando en paz y en calma hasta el siguiente naufragio. Entrega el Premio de Periodismo de Derechos Humanos Ana Camacho, miembro de la Junta de la APDHE. Por favor, recibamos con el aplauso más fuerte y agradecido a Alberto Rojas y a Rosa Meneses. A todos. Bueno, yo lo que sé hacer bien es escribir y no tanto hablar en público. Entonces, bueno, me he preparado unas pequeñas palabras para leeroslas. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España y a toda la gente que nos habéis votado, a Alberto y a mí, por este premio. Es un privilegio además compartir este premio con Alberto, un gran reportero del que aprendo todos los días. En los últimos años nos hemos volcado para dar a conocer a nuestra sociedad la situación que viven los que huyen de la guerra, los refugiados y los desplazados. Ha sido en parte un trabajo arduo, un trabajo duro, que nos ha llevado a distintas partes del mapa. En mi caso, a Siria, al Líbano, a Jordania, Irak, Palestina, la frontera entre Túnez y Libia y otros muchos lugares. Pero ha merecido la pena, no solo por compartir hoy este premio, sino por haber tenido la oportunidad de dar a conocer esta realidad a través de nuestro trabajo. Eso ha sido también gracias a la apuesta que ha hecho
desde nuestro periódico El Mundo por el periodismo comprometido y en particular desde la sección de Internacional, que se han esforzado para publicar nuestros reportajes. Gracias al Mundo y en especial a nuestras jefas Silvia Román, Fátima Ruiz y a nuestros compañeros de la sección, Nuria López, Alfonso Mateos y María Crespo. A mí hoy me gustaría tener un recuerdo para todos los refugiados que he encontrado en mi camino. Recordar, por ejemplo, a Mirna, una niña iraquí de 10 años que vivía en Mosul y que tuvo que huir de allí, de su ciudad, con su familia, huir de la guerra y huir de las atrocidades del Estado Islámico. Mirna quiere tocar el violonchelo y quiere convertirse en abogada cuando sea mayor para defender los derechos de otros niños como ella. Y es que los refugiados también tienen sueños. Así que este premio les pertenece a ellos. En Europa, en España, tenemos también la responsabilidad de asistir a estas personas, que son gente como nosotros. Estamos ante la mayor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial, con una cifra récord de más de 65 millones de refugiados y desplazados en el mundo. De ellos, la mitad son niños como Mirna. Y son los países en vías de desarrollo los que acogen al 86% de los refugiados. Así que nuestra sociedad y nuestros gobiernos tienen mucho que hacer a este respecto. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de exigir a nuestros gobernantes un mayor compromiso. De todos depende que niños como Mirna no se conviertan en una generación perdida. Por último, quiero dar las gracias a personas muy especiales para mí. Quiero dar las gracias a Álvaro por su apoyo incondicional. Y quiero dar las gracias a mis padres, porque son para mí un ejemplo de sacrificio, de trabajo. Ellos conocen muy bien lo que es ser migrante. Y sin ellos no estaría aquí. Así que este premio también es de ellos. Gracias. Buenas noches. A mí me ha pasado lo que a Rosa. Yo me paso la vida escribiendo, pero a la hora de la verdad tampoco sabía qué escribir hoy. Con lo cual he pensado que cuando me enteré de que nos daban el premio, me acordé de una persona muy especial que ya no está, un reportero veterano llamado Fernando Mújica, y he decidido escribir una carta a él, una persona a la que creo que los dos le debemos mucho. Querido Fernando, estés donde estés, que solo puede ser en el cielo de los reporteros de leyenda, quiero contarte que nos han dado un premio por algo que no acabo de entender. Durante años hemos intentado mostrar, como tú nos enseñaste, el lado humano de los que sufren, los que huyen de las guerras, para retratarlos como son, en realidad para retratarlos como somos, porque ellos son nosotros. Si lo habremos hecho mal, que resulta que en vez de convencer a la gente de que había que darles refugio, casi hemos conseguido que los echen a todos. Han construido muros cada vez más altos, han creado leyes contra ellos y casi se les culpa de la peste. Nosotros, que pretendíamos humanizarles, el caso es que nosotros, a los que pretendíamos humanizarles, nos han dado un premio, cosa que, ya digo, me parece una sensación agridulce. Nosotros creo que no estamos para celebrar nada. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea y dentro de poco puede que ya ni exista. ¿Te acuerdas de aquel millonario ridículo llamado Donald Trump? Hoy es el presidente de los Estados Unidos. Querido Fernando, no sabes lo que ha cambiado esto desde que te fuiste. Nosotros, tus chicos de la sección, estamos un año más viejos, pero aún conservamos el trabajo, a pesar de que llevamos 4 ERES en 7 años. Querido Fernando, en estos tiempos oscuros, cada día recordamos una frase tuya. ¿Tú quieres ser un reportero famoso o un buen reportero? Porque no es lo mismo. Intento esforzarme todos los días por lo segundo, que es lo que tú nos enseñaste, por usar bien los 5 sentidos, mancharnos las botas de barro y seguir mirándonos a los ojos cada mañana sin avergonzarnos. Querido Fernando, aunque el premio te lo dedico a ti, quiero agradecer este premio a mi compañera de equipo, Rosa Meneses,
a nuestro compañero Alfonso Mateo por pensar que esta candidatura merecía la pena, a mis dos jefas de Internacional por confiar y por pensar que este asunto de los refugiados había que contarlo, había que darle espacio en un periódico cuando probablemente no era la noticia más popular, y a todos aquellos que me ayudaron durante la ruta, ya fueran sirios, iraquíes o afganos. También quería agradecerle su ayuda a Raquel, la mujer de mi vida, que ha compartido conmigo muchos viajes. También a mi madre, por su apoyo incondicional. Fernando Mújica, me compré un abrigo como el que tú tenías, pero ya sabes, querido amigo, que jamás me sentará tan bien como te sentaba a ti. Gracias. Ya simplemente, antes de ceder la palabra a Maite Parejo para que cierre el acto, recordaros que a continuación tendremos aquí un maravilloso cóctel donde podremos charlar, conspirar, abrazarnos, reír y soñar juntos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches y enhorabuena a los premiados, que son referentes en la defensa de los derechos humanos. Como ya sabéis, recientemente, el 10 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda que hace ya 68 años que la comunidad internacional aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una fecha que nos recuerda nuestra responsabilidad y compromiso individual y colectivo como parte de esta sociedad y de este mundo en el que vivimos. Tras escuchar a algunos de los anteriores intervinientes, de los premiados, de los compañeros, podríamos habernos quedado un poco apesumbrados. Vivimos tiempos difíciles. Hay demasiada violencia, demasiados mensajes de odios, demasiada intolerancia y demasiados fundamentalismos. Aunque, en realidad, si pensamos en la historia y en la evolución del reconocimiento de los derechos humanos, mucho ha llovido desde que algunos de estos derechos se vieran reflejados en el cilindro de Ciro. Y en estos siglos bastante hemos avanzado hasta que se logró el reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero actualmente el problema está en la aplicación y en la vigencia real de los mismos. Por ello, lo que necesitamos ahora no son más declaraciones, sino acciones. Acciones mediante las que intentemos que se cumplan todas estas promesas de los años pasados. Pero ¿quién debe impulsar estas acciones? ¿Quién debe promover el cambio para que realmente las personas individuales y las comunidades vean una diferencia real en sus vidas y sientan que los derechos humanos son una realidad diaria? En mi opinión, es claro el papel fundamental que juegan las organizaciones y que juegan los defensores y defensoras de derechos humanos, que sufren actualmente continuos ataques y presiones por el simple hecho de estar defendiendo sus derechos y los de los otros. Y si nos ponemos a pensar en quién puede ser una persona defensora de derechos humanos, debemos quizás acercarnos a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se hace referencia, y voy a citar, a los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos. Por tanto, lo que caracteriza a un defensor de derechos humanos no es el título o la organización a la que pertenezca, sino el carácter de la actividad que desarrolla. Y esa actividad puede serlo tanto a nivel profesional como no. Lo importante es que hagamos nuestros los derechos humanos en nuestra propia vida, en nuestras pequeñas acciones, en nuestros pequeños estadios. Y así, jueces, periodistas, como algunos de nuestros premiados, pero también profesores, policías, comerciantes, políticos, que ojalá estos asumieran la importancia que tiene que ellos se incorporen la defensa de los derechos humanos en su quehacer diario. Todos ellos forman parte también. Por tanto, en realidad quiero lanzar un mensaje positivo, porque aquí en esta sala vemos un número ingente de personas que son defensores de derechos humanos, que los defienden en su día a día, y no solo me refiero a los premiados. Y todos tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia.
¿Hemos sufrido retrocesos? ¿Existen dificultades? Obvio que sí. Y precisamente por ello tenemos que trabajar con más voluntad y con más ambición. Y hay muchos temas concretos que abordar. Debemos impulsar la investigación de las violaciones de derechos humanos, que se registren. Debemos presentar informes en los organismos que correspondan. Debemos además, por supuesto, apoyar a las víctimas de estas violaciones. Y debemos de trabajar con el fin de que se rindan cuentas de las observancias de las normas relativas a los derechos humanos. Hay que exigir la investigación judicial y el enjuiciamiento de sus responsables. La lucha contra la impunidad debe de ser prioritaria. Y para ello es fundamental que promovamos el fortalecimiento de la voluntad y la capacidad del Estado en esta materia, porque falta mucha voluntad política. Sirva como ejemplo la impunidad que reina en los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, o sirva como ejemplo la impunidad que se ha procurado a los perpetradores de crímenes internacionales con las dos reformas que hemos sufrido del principio de jurisdicción universal los años 2009 y 2014. En definitiva, tenemos que tratar de lograr que el Gobierno cumpla con las obligaciones internacionales que le incumben en materia de derechos humanos. Por otro lado, en la defensa de los derechos humanos debemos construir relaciones basadas en la cooperación y en la coordinación mutua. Y es necesario que se impulse la educación en y para los derechos humanos. No solo que es importante impartiendo capacitación en materia de derechos humanos a distintos colectivos como jueces, fiscales, policías, sino también a la ciudadanía. La ciudadanía debe conocer cuáles son sus derechos y exigir y cómo puede exigir el respeto a los mismos. Es fundamental la formación de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. Y es vital que esta ciudadanía conozca la importancia que tiene el derecho al voto para que pueda ejercerlo. Para ello, además, es necesario que se eliminen las trabas que existen actualmente con el derecho al voto de numerosos españoles que residen en el extranjero. Y además, entre otras acciones que se podrían citar, debemos promover una buena gestión de los asuntos públicos, impulsando el fin de la corrupción y de los abusos de poder. Todas estas acciones se pueden y se deben realizar por cada uno de nosotros y nosotras, en nuestros distintos ámbitos, y todas ellas pueden impulsar avances y mejores en la vida de muchas personas. No quiero concluir sin agradecer a Jacinto Lara el liderazgo que ha ejercido estos años como presidente de nuestra asociación, su ambición por mejorar la vida de los otros y, consecuentemente, la nuestra, su generosidad y el magisterio que nos ha regalado durante estos años. El año pasado, Jacinto concluyó su intervención con un deseo, y él deseó que las elecciones que se iban a celebrar en diciembre, de esas elecciones saliera un Parlamento que legislara con una política y con un enfoque en derechos humanos. No hemos tenido mucho éxito, pero no pasa nada. Los tiempos difíciles exigen que nos unamos, que ambicionemos juntos, que sigamos trabajando con la voluntad de cambiar muchas situaciones concretas, que en definitiva sigamos compartiendo este sueño por el que en algún día no existan las organizaciones de derechos humanos, no existan los defensores y defensoras de derechos humanos, porque reine en ese sueño la justicia, la paz y la igualdad para todas las personas. Y con este fin, y respetando algunas de las tradiciones españolas, como la de que los buenos acuerdos se sellan con una copa, creo ya que es hora de que vayamos a tomar algo juntos y sellemos este compromiso. Gracias.